¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente tu cabello comienza a caerse sin explicación clara? ¿Por qué esa imagen en el espejo empieza a mostrar señales que no entiendes, pero que sientes que no son solo físicas? Hay momentos en los que el cuerpo se convierte en un mensajero silencioso del alma, y detrás de cada hebra que cae hay un susurro divino que intenta alcanzarte. No estás solo. No es casualidad. Hay algo que el cielo quiere decirte, porque lo que parece una pérdida puede ser en realidad una llamada urgente al corazón. Dios, en su infinito amor, a veces permite que ciertas cosas se desmoronen por fuera para reconstruir algo glorioso por dentro. Y si hoy estás aquí, si estás viendo este mensaje, no es por accidente. Es porque el Señor está tocando a tu puerta de una forma que jamás habías imaginado. Él está hablando, incluso a través de la caída de tu cabello. Déjanos tu comentario si esto toca tu corazón, o compártelo con alguien que también necesita escuchar que Dios todavía habla y que aún está obrando. El cuerpo no miente. Aunque tratemos de callar el alma con actividades, distracciones o incluso oraciones sin profundidad, hay momentos en que el cuerpo decide hablar, y lo hace de forma inesperada, a veces con cansancio inexplicable, otras veces con insomnio, otras con lágrimas que no entendemos. Y sí, a veces también con la caída del cabello. Un día te miras al espejo y notas algo que antes no estaba, ahí. Una línea que retrocede, mechones que caen al ducharte, señales que no se detienen. Puedes pensar que es la edad, el estrés o quizás algo médico, y puede ser. Pero si te detienes un poco más, si escuchas no solo con los oídos, sino con el corazón, puede que descubras que hay una voz más profunda detrás de todo eso. Porque Dios, el mismo que cuenta cada uno de los cabellos de tu cabeza, también puede usarlos para hablarte. Jesús dijo en Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué clase de Dios es este, que no solo conoce nuestras lágrimas, sino que ha contado cada cabello que tenemos? Es un Dios íntimo, un Padre que está más cerca de lo que imaginamos. Y si Él se interesa tanto por lo pequeño, ¿cómo no va a interesarse por lo que estás viviendo ahora mismo? Quizás no se trata solo del cabello que cae, sino de una advertencia amorosa de que algo más se está desprendiendo dentro de ti. Tal vez es tu paz, tu propósito, tu dirección, tu fuerza. Tal vez es el gozo que antes te sostenía y que ahora apenas recuerdas cómo se sentía. La caída del cabello puede ser, sí, una cuestión fisiológica, pero para muchos es también el símbolo de algo más profundo, la manifestación de un alma que está en conflicto, de un espíritu que se ha ido desconectando del manantial de vida. Es como si el cuerpo quisiera gritar lo que el alma no sé. Ha atrevido a decir, ya no puedo sostener esto, necesito volver al lugar de mi paz, necesito volver a Dios. En la Biblia vemos múltiples momentos donde lo físico refleja una realidad espiritual. El profeta Elías, tras una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación. Se echó bajo un arbusto y pidió morir. Estaba agotado, rendido, y su cuerpo lo expresó con debilidad, con sueño, con deseos de desaparecer. Y Dios no lo regañó, no le reprochó su debilidad. En lugar de eso, lo tocó con ternura, le dio de comer, lo dejó descansar, y luego, en el silencio, le habló. Dios sigue actuando así. Él no ignora tus síntomas. No mira para otro lado cuando tu cuerpo empieza a mostrar señales de agotamiento, de ansiedad, de abandono emocional. A veces, cuando no escuchamos su voz con claridad, Él permite que el cuerpo susurre lo que el alma ya no puede soportar. Pero no es para castigar, es para restaurar. Vivimos en una época donde todo se arregla con pastillas, rutinas, cambios externos. Y, aunque no está mal cuidar el cuerpo, hay cosas que ninguna crema ni suplemento pueden sanar.
Hay dolores que vienen de años de cargar culpas no confesadas. Hay estrés que nace de vivir desconectados del llamado de Dios. Hay pérdida de sentido que se refleja incluso en lo más simple, como el cabello que se cae sin explicación. Y quizás esto sea lo que hoy Dios quiere que mires con nuevos ojos. No para que te condenes, sino para que despiertes. Porque no es un castigo, es una alerta, una advertencia compasiva, un llamado de regreso. Job, un hombre justo que lo perdió todo, no solo vio caer sus bienes, su familia y su salud, sino también su apariencia. Se cubrió de llagas, se sentó en ceniza, y su figura ya no era la misma. Pero incluso en medio de esa desfiguración, Dios estaba obrando. No lo había olvidado. Estaba en proceso, porque Dios no abandona a quienes ama. Aunque todo lo externo parezca caerse, Él sigue sosteniendo lo interno y al final, Job fue restaurado en una medida aún mayor. Tu situación puede no ser la misma, pero el principio sí lo es. Cuando parece que todo empieza a desprenderse, puede ser el momento exacto en que Dios decide reconstruir desde la raíz, porque lo que Él construye lo hace firme, y a veces tiene que permitir que algunas cosas caigan, para que otras nuevas puedan crecer. Así como el árbol pierde hojas antes del invierno, así como el trigo debe morir para dar fruto, así también hay cosas que deben ser soltadas para que la vida de Dios pueda surgir. No temas lo que estás perdiendo si lo estás poniendo en manos de aquel que nunca pierde. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe qué parte de ti necesita ser sanada, restaurada, levantada. Y si hoy estás viendo esta señal, por más mínima que parezca, no la ignores, no la escondas, no te encojas en vergüenza, levanta tu rostro. Porque si Dios conoce cada cabello que cae, entonces también conoce cada pensamiento, cada dolor escondido, cada oración susurrada entre lágrimas. Y Él está presente, no solo para observar, sino para intervenir. Este puede ser el principio de un despertar, no solo de tu salud física, sino del alma que se reconecta con su Creador. Porque no estás solo, Dios todavía habla, incluso cuando se cae el cabello. Hay momentos en los que el alma se carga tanto que el cuerpo empieza a colapsar bajo un peso invisible. No es solo cansancio, no es solo un mal dormir. Es un desgaste que comienza en lo profundo y lentamente se manifiesta por fuera. La pérdida de cabello puede ser una de esas señales, pero no es la única. A veces se manifiesta en la tensión de los hombros, en la rigidez de la mandíbula, en los suspiros constantes, en la mirada apagada. Y lo más desconcertante es que muchas veces no sabemos exactamente qué lo está causando. Pero Dios sí lo sabe, porque Él nos creó, nos formó, nos conoce desde adentro. Y si nos detenemos por un momento, si hacemos silencio en el alma, puede que escuchemos su voz diciendo: hijo, hija, esto no es solo físico, hay algo más profundo que quiero sanar. El estrés no es simplemente una palabra moderna, es una carga invisible que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Puede estar disfrazado de responsabilidad, de servicio, de necesidad de controlar todo. Pero el corazón no fue hecho para cargarlo todo. Solo Dios puede sostener el universo sin agotarse. Nosotros no. Nosotros necesitamos rendir, soltar, confiar. Pero cuando dejamos de hacerlo, el cuerpo lo empieza a expresar. Recordemos a Elías, un hombre de Dios, un profeta valiente que desafió a los poderes de su tiempo. Acababa de experimentar una de las mayores victorias espirituales al enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El fuego del cielo había descendido, la gloria de Dios se había manifestado, pero justo después, Elías huye, tiene miedo, se esconde, se sienta bajo un enebro y le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un hombre tan fuerte caer en un estado de desesperación tan profundo? Porque el alma también se agota. Y cuando eso sucede, el cuerpo sigue.
Elías estaba cansado, emocionalmente drenado, espiritualmente vacío, y su cuerpo se quebró. Ya no podía más. Y es ahí, en ese momento de absoluta vulnerabilidad, donde vemos la ternura de Dios. No lo reprende, no lo castiga, no lo acusa de falta de fe. Le envía un ángel, le da pan, le da agua, lo deja dormir, y cuando despierta, le da más alimento, porque Dios sabe que el alma necesita descanso, pero también sabe que el cuerpo necesita cuidado. Es un Dios integral. Nos trata como totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Quizás tú hoy estás como Elías. Tal vez no estás huyendo de una reina, pero sí estás escapando de las presiones diarias, del miedo al fracaso, de la ansiedad por el futuro, de la tristeza por lo que se ha perdido. Y tu cuerpo lo sabe, tu cabello lo sabe. Está cayendo porque el alma está cargando más de lo que debe. Y en lugar de cubrirlo con excusas, Dios te invita a presentarlo ante Él, porque en su presencia no hay condenación, sino descanso. Jesús mismo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo los que no oran lo suficiente o los que tienen la vida perfecta. Dijo los cargados, porque Él sabía que llegarían momentos como estos. Él sabía que habrían días donde no entenderíamos lo que nos pasa por dentro, pero que lo sentiríamos por fuera. Días donde la caída del cabello sería solo una más entre tantas señales de que algo se está quebrando en nuestro interior. Y es ahí, justo ahí, donde Él se ofrece como descanso. Cuando el alma no encuentra reposo en Dios, el cuerpo empieza a buscarlo por sí mismo. Por eso nos volvemos irritables. Por eso nos cuesta dormir. Por eso sentimos que no tenemos energía aunque hayamos descansado. Porque no es solo físico, es espiritual. Y cuando el desgaste es espiritual, la única fuente que puede restaurarnos es la que viene del cielo. Marta y María también vivieron una tensión parecida. Jesús había llegado a su casa y Marta se llenó de actividades, de afanes, de tareas. Quería agradar a Jesús, sí, pero lo hacía desde el hacer, no desde el estar. María, en cambio, se sentó a sus pies, escuchó, recibió, y cuando Marta se quejó, Jesús le respondió con amor: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. Esa buena parte sigue estando disponible, hoy, aquí, para ti. Quizás tu caída de cabello no sea algo que puedas evitar. Quizás sea genética, edad o cualquier otro factor. Pero incluso si eso es cierto, aún puede convertirse en una oportunidad para mirar hacia adentro. ¿Qué otras cosas están cayendo que sí puedes recuperar? ¿Tu paz? ¿Tu conexión con Dios? ¿Tu sentido de propósito? Dios no te está dejando solo en esto. Él no está ausente mientras ves caer los mechones. Él está cerca, muy cerca, tocando suavemente tu hombro y diciendo: hijo, hija, vuelve a mí. Suelta lo que no puedes sostener. Yo te daré descanso. Y si haces eso, si comienzas a soltar, si dejas que el alma respire en la presencia de Dios, descubrirás algo poderoso, que incluso en medio del desgaste, Él puede renovar tus fuerzas. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es poesía, es verdad viva y está disponible para ti. No ignores el lenguaje de tu cuerpo, no apagues la alarma del alma, porque Dios está hablando. Y si lo escuchas, si te detienes, Él comenzará a restaurarte desde lo más profundo. Lo que hoy parece una pérdida puede ser el inicio de un despertar. Él no ha terminado contigo. Apenas está empezando. Hay algo profundamente simbólico en el cabello.
No es solo un aspecto estético o una parte del cuerpo como cualquier otra. Desde tiempos antiguos, el cabello ha sido señal de identidad, de fuerza, de consagración, y no por casualidad. En las Escrituras vemos cómo Dios le da un peso especial, casi espiritual, a lo que para muchos no es más que una característica física. Y es ahí donde debemos detenernos hoy. Porque si Dios considera importante algo tan cotidiano como los cabellos de nuestra cabeza, ¿qué nos está revelando cuando empiezan a caer? En la historia de Sansón encontramos uno de los ejemplos más claros de este simbolismo. Su cabello no era simplemente una muestra de fuerza genética, era un reflejo de su pacto con Dios. Desde antes de nacer, Sansón había sido consagrado como nazareo, lo cual implicaba, entre otras cosas, que no debía cortarse el cabello. Mientras ese cabello permanecía, también permanecía la señal de su separación, de su obediencia, de su propósito. Pero cuando Delila, seduciéndolo y debilitándolo con astucia, logró descubrir su secreto, mandó cortar su cabello mientras dormía. Y la Escritura dice en Jueces 16:20 algo profundamente trágico. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El cabello de Sansón cayó, pero lo que realmente se había perdido era mucho más profundo. Era la conexión con el Espíritu de Dios. Era la conciencia de la presencia. Era el discernimiento del llamado. Lo físico fue solo una manifestación de una realidad que ya se había estado gestando en su corazón. Había comenzado a confiar en su propia fuerza. Había bajado la guardia en su santidad. Había olvidado que su poder no venía de él, sino de Dios. Y eso es lo que a veces también nos ocurre a nosotros. No porque se nos caiga el cabello literalmente por desobediencia, sino porque muchas veces esa pérdida visible representa una batalla invisible. La lucha por mantenernos firmes en medio de tantas voces, de tantas presiones, de tantas ofertas, del mundo que quieren robarnos nuestra identidad en Cristo. Cada mechón que cae puede recordarnos una pregunta que necesitamos hacernos. ¿Qué parte de mí estoy dejando caer sin darme cuenta? ¿Qué valor he descuidado? ¿Qué verdad he cambiado por una mentira más cómoda? El enemigo no necesita empujarnos con violencia. Le basta con seducirnos con sutiles distracciones, con pequeñas concesiones, con decisiones aparentemente inofensivas que con el tiempo debilitan nuestra raíz espiritual. Y de pronto, como Sansón, despertamos y ya no sentimos la presencia como antes. Ya no hay gozo, ya no hay pasión, ya no hay hambre por la palabra. Y aunque el cuerpo sigue, el alma ha comenzado a dormirse. Pero la historia de Sansón no termina en derrota. Aunque sus ojos fueron arrancados, aunque lo llevaron como esclavo, aunque fue humillado públicamente, la Escritura nos da una frase llena de esperanza. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Jueces 16:22. Qué hermosa imagen, porque Dios no lo había desechado. A pesar de su caída, de su error, de su pérdida, había una oportunidad de redención. Su cabello crecía de nuevo, y con él la posibilidad de cumplir su propósito final. Esto también es verdad para ti. Tal vez has perdido algo, tal vez lo externo ha comenzado a deteriorarse. Tal vez sientes que ya no eres el mismo o la misma que antes. Pero si hay algo que no se pierde, mientras haya fe, es la oportunidad de volver. Porque mientras respiras, Dios sigue obrando. Y si decides volver tu corazón a Él, aunque hayas caído, Él comenzará a restaurarte. El apóstol Pedro también vivió una caída simbólica. No fue su cabello lo que perdió, sino su valor, su lealtad, su firmeza. Negó a Jesús 3 veces, y cuando lo hizo, el gallo cantó. Otra señal visible, un sonido en el aire que le reveló una batalla interna que había perdido. Pedro lloró amargamente, cayó, se quebró. Pero el Señor no lo dejó ahí, lo buscó, lo restauró. Le preguntó 3 veces si lo amaba, y 3 veces le encargó su rebaño.
Porque donde hubo negación, Dios puso llamado. Donde hubo caída, Dios plantó un nuevo comienzo. Hoy puede que estés peleando con pensamientos de culpa, de derrota, de pérdida. Tal vez sientes que algo dentro de ti ha cambiado y no sabes cómo volver a sentir lo que antes sentías. Pero escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Lo que has perdido por fuera puede ser solo el eco de una batalla que Él quiere ayudarte a ganar por dentro. Y si hoy lo reconoces, si hoy te acercas a Él con sinceridad, con humildad, Él no solo te va a perdonar, te va a restaurar. A veces, el enemigo quiere que pienses que ya es demasiado tarde, que lo que se cayó no volverá, que la fuerza que perdiste no regresará. Pero ese es un engaño, porque el Dios que restauró a Sansón, que levantó a Pedro, que rescató a David después de su pecado, es el mismo Dios que puede levantarte a ti. Y no solo eso, puede hacerte más fuerte, más sabio, más maduro que antes. Por eso no mires la caída del cabello como una tragedia. Mírala como un espejo. Pregúntate, ¿qué batalla estoy perdiendo en lo invisible? ¿Qué parte de mí necesita volver a rendirse a Dios? ¿Estoy viviendo desde la fuente o solo sobreviviendo con lo que queda? Hoy es un día para volver al origen, para volver a lo esencial, no a una religión fría ni a una rutina vacía, sino a la intimidad con tu Padre, al primer amor, a esa voz que aún te llama, incluso desde los signos que ves en el espejo. Porque a veces cuando lo visible comienza a caerse, es el alma diciendo, necesito a Dios más que nunca. Dios no siempre habla con truenos, no siempre se presenta con estruendos o en medio de milagros visibles. A menudo se acerca en el silencio, en la quietud, en aquello que parece insignificante pero que, si lo miramos con ojos espirituales, se convierte en una revelación divina. Así fue con Elías en el monte Horeb. Después del fuego, después del terremoto, después del viento fuerte, vino un silbo apacible y delicado. Y en ese silbo, en esa voz suave, estaba el Señor. Así sigue siendo hoy. A veces esperamos que Dios nos hable con claridad rotunda, pero Él decide usar señales discretas, como la caída de tu cabello. No es que el cabello tenga poder espiritual en sí mismo, es que el Dios que nos creó puede usar cualquier medio para detenernos, llamarnos, hacernos mirar hacia adentro. Y lo hace con una ternura infinita, con una misericordia que no grita sino que susurra, porque Dios no está desesperado por nuestra atención, Él es paciente. Él toca a la puerta, espera. Pero si no abrimos, si seguimos con prisa, a veces permite que ciertas cosas se desacomoden, no por maldad, no por castigo, sino por amor. Piensa en cuántas veces has sentido que algo no estaba bien, pero lo ignoraste. El cuerpo empezó a cambiar, la energía no era la misma, el rostro mostraba cansancio, las emociones estaban más inestables, el cabello comenzó a caer, y aún así seguiste adelante. Porque vivimos en un mundo que nos empuja a no detenernos, a maquillar el dolor, a disimular la pérdida. Pero Dios no quiere que vivas disimulando. Él quiere que vivas sanando. El Señor no necesita grandes tragedias para llamarte. A veces lo hace con detalles pequeños, con pausas inesperadas, con síntomas que nos obligan a mirar hacia adentro. La caída del Besintpili. Cabello puede ser una de esas pausas, un llamado, una manera sutil de decir, hijo, hija, ¿a dónde estás yendo tan rápido? ¿Por qué corres tanto sin preguntarme si estás en el camino correcto? No es coincidencia que en la Biblia Dios haya interrumpido la vida de tantos con señales inesperadas. A Moisés lo detuvo con una zarza ardiente, a Balaam con un burro que no avanzaba, a Pablo con una luz que lo derribó. Pero también lo hizo con cosas pequeñas. Una voz que Samuel escuchó mientras dormía, el perfume que María derramó a los pies de Jesús, el gallo que cantó cuando Pedro negó al Maestro. Todos fueron momentos de interrupción,
de redirección, de gracia, porque cuando Dios interrumpe, no es para destruir, es para alinear, para despertar. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Tal vez esta pérdida visible, este cabello que se cae sin explicación, es su manera de tocar tu hombro y decirte: detente, mírame, hay algo que necesito hablarte. Pero para escuchar esa voz hay que hacer silencio, hay que crear espacio, hay que rendirse a la posibilidad de que lo que estamos viviendo no es una casualidad médica, sino una señal espiritual. La Escritura dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra, que a veces nos parece dura, es en realidad una promesa de amor. Dios no disciplina a los que rechaza, sino a los que ama. Y su disciplina no siempre es castigo. Muchas veces es corrección silenciosa. Es una pérdida leve que nos salva de una ruina mayor. Es un desajuste externo que nos lleva a ajustarlo interno. Es la caída de algo visible que nos obliga a reencontrarnos con lo invisible. Porque vivimos tan ocupados, tan distraídos, que a veces solo prestamos atención cuando algo deja de funcionar. Cuando la salud falla. Cuando la relación se enfría. Cuando el cuerpo da señales. Y eso, aunque doloroso, puede ser una bendición disfrazada. Porque lo peor no es caer el cabello. Lo peor es caer en un letargo espiritual sin darnos cuenta. Perder la sensibilidad a la voz de Dios. Dejar de sentir su presencia. Y si algo tan pequeño como un síntoma físico puede evitar esa ceguera, entonces es misericordia. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él no derriba la puerta, no impone su presencia. Él llama. Y a veces llama con palabras, otras con personas, y en ocasiones con señales que solo tú puedes entender. Una pérdida, una debilidad, una pausa forzada. ¿Estás escuchando esa voz? ¿Estás prestando atención a esa interrupción? ¿Estás dispuesto a detenerte y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres decirme a través de esto? Porque si haces esa pregunta, Él responderá. No siempre, con lo que esperas, pero sí con lo que necesitas. Él quiere restaurarte, no solo tu cuerpo, tu alma, tu fe, tu propósito. Y esa restauración comienza con un reconocimiento humilde. Señor, he estado tan ocupado, tan enfocado en lo externo, que no escuché tu voz. Pero hoy quiero detenerme, quiero escucharte, aunque me hables con un susurro, aunque me hables con un cabello que cae. Yo quiero escucharte. Cuando haces esa oración, todo comienza a cambiar. No necesariamente lo externo, pero sí lo eterno. Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto a ser guiado, empieza a sanar lo más profundo. Y de esa sanidad brota la verdadera vida. Por eso, no ignores las interrupciones, no minimices las señales, no silencies al cuerpo cuando te habla del alma, porque Dios todavía está llamando. Y aunque no uses un micrófono, y aunque no haya truenos, si lo escuchas en lo pequeño, también lo verás obrar en lo grande. Cuando algo empieza a caerse en lo visible, es necesario preguntarse qué más puede estar cayendo en lo invisible. No todo lo que se pierde se ve. A veces los mechones de cabello que quedan en la almohada por la mañana son solo el reflejo de una pérdida más silenciosa y más peligrosa. La del alma que ha dejado de escuchar, que ha dejado de esperar, que ha perdido la orientación. No se trata solo del cabello que ves en el cepillo o que encuentras en la ropa. La verdadera pregunta es, ¿qué parte de ti está cayendo con ellos? ¿Será tu fe? ¿Será tu esperanza? ¿Tu identidad? ¿Acaso es la confianza que antes tenías, en que Dios cuidaba cada detalle y que ahora parece desvanecerse entre tus dedos sin que sepas cómo detenerlo?
Hay pérdidas que vienen a hacernos mirar lo que hemos descuidado. Y muchas veces no es el cuerpo lo que está fallando. Es el corazón que ha dejado de arder. El alma que ha comenzado a callar. La visión que se ha ido nublando poco a poco sin que te dieras cuenta. Y cuando eso sucede, Dios en su amor permite que algo visible se altere para que te detengas, para que reevalúes, para que preguntes, ¿qué me está pasando realmente? En Lucas 10 encontramos a dos hermanas muy diferentes en su forma de relacionarse con Jesús. Marta ocupada, agitada, enfocada en el hacer. María, en cambio, se sentó a los pies del Maestro y escuchó su voz. Marta no hacía nada malo, pero estaba perdiendo algo esencial. Estaba perdiendo el momento, el privilegio, la presencia. Y cuando reclama que su hermana no le ayuda, Jesús no la corrige por servir, sino por estar afanada y turbada. Por dejar que lo urgente reemplazara lo importante, por permitir que el deber aplastara la devoción. Eso mismo puede estarte pasando a ti. Tal vez no estás haciendo nada malo, según los estándares del mundo. Estás trabajando, cumpliendo con tus responsabilidades, cuidando a tu familia, pero en medio de todo eso, ¿no habrás perdido lo esencial? ¿No habrá quedado tu alma en segundo plano? ¿No estarás viviendo desconectado de la fuente que te da vida? Jesús le dijo a Marta, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esa frase tiene un peso eterno, porque lo que se escoge en la presencia de Dios permanece. Lo que se construye en intimidad con Él no se cae cuando el cuerpo cambia, cuando la salud se sacude, cuando las estaciones de la vida se transforman. Si hoy estás experimentando pérdida, sea de cabello, de energía, de dirección, tal vez sea el momento de revisar ¿qué estoy perdiendo realmente? Porque puede que la verdadera pérdida haya comenzado hace tiempo, cuando dejaste de pasar tiempo con Dios, cuando empezaste a priorizar lo que todos te exigen y olvidaste lo que tu alma necesita. Hay una voz que aún te llama desde lo profundo, una voz que no grita, pero que insiste con ternura. Vuelve a mí. Yo tengo lo que estás buscando. Yo soy tu identidad, tu paz, tu propósito. No necesitas seguir perdiendo para despertar. Muchos hoy están confundidos porque han dejado que la cultura defina su valor. El mundo te dice que vales por tu apariencia, por tu productividad, por lo que tienes o puedes mostrar, pero Dios nunca midió así el valor de nadie. Él miró a David cuando era solo un pastor de ovejas y dijo, «Este es un hombre conforme a mi corazón». Miró a María cuando todos la juzgaban y la convirtió en portadora del Salvador. Llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a mujeres quebrantadas, a gente sin prestigio, porque Dios no ve como ve el hombre. Él ve el corazón. Y si Él ve tu corazón, entonces también ve lo que nadie más ve. Él sabe que detrás de cada pérdida visible hay un clamor oculto, y hoy quiere invitarte a recuperar lo esencial. No el cabello que se cayó, sino el fuego que alguna vez ardió en ti, el gozo de tu salvación, la seguridad de que eres amado, la certeza de que tienes un propósito eterno que no depende de tu estado físico, sino de tu rendición diaria. El salmista escribió en el Salmo 51:12, «Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente». Esa es la oración que necesitamos hacer. No solo pedir sanidad externa, sino renovación interna, porque cuando el corazón es restaurado, lo demás encuentra su lugar. A veces el cabello no vuelve, pero sí puede volver la paz. A veces no cambia la situación externa, pero sí se fortalece el alma para vivirla con fe. Dios no quiere que sigas perdiendo sin entender. No quiere que sigas buscando respuestas en lo superficial. Él quiere revelarte la causa profunda, no para avergonzarte, sino para sanarte, para mostrarte que lo más importante no se ve en el espejo, sino en lo eterno. Quizás hoy es el momento de detenerte y hacer una lista, no de lo que has perdido por fuera, sino de lo que has dejado caer por dentro.
¿Dónde está tu pasión por la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con Dios desde el alma, sin fórmulas, sin rutina? ¿Qué parte de tu propósito estás posponiendo? ¿Qué parte de ti anhela volver a empezar, pero no sabe cómo? La buena noticia es que no tienes que hacerlo solo. Jesús sigue con los brazos abiertos. Él no está mirando lo que te falta. Está listo para restaurar lo que aún puedes recuperar. Porque mientras haya vida, hay oportunidad. Y mientras haya rendición, hay restauración. Así que haz la pregunta con valentía. ¿Qué estoy perdiendo realmente? Y deja que Dios te muestre. Porque lo que Él quiere devolverte no es algo pasajero, es algo eterno. Y cuando lo recibas, nada ni nadie podrá quitártelo. Hay algo que debes grabar en lo más profundo de tu ser. Dios nunca permite una pérdida sin tener un plan de restauración. Lo que hoy parece caerse de tus manos, lo que se escapa sin que puedas detenerlo, lo que ves marchitarse en el espejo, no está fuera del conocimiento ni del control de tu Creador. Él no ignora tus lágrimas. Él no se queda indiferente ante tu dolor. Pero más allá de consolarte, Él quiere enseñarte que aún las pérdidas son herramientas en sus manos para producir algo nuevo, algo puro, algo más fuerte que lo que tenías antes. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, el Señor declara una promesa que ha sostenido a generaciones enteras. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa es la voz de un Dios que no solo observa, sino que repara. Que no solo registra lo perdido, sino que restituye con abundancia. Y no habla de días ni de objetos. Habla de años. Años que creías irrecuperables. Años que se fueron entre errores, dolores, caídas. Y aún así Él dice: yo puedo devolvértelos. Tal vez, al ver cómo se cae tu cabello, piensas en los años que se han ido, en la juventud que ya no vuelve, en las oportunidades que no aprovechaste, en la fe que antes ardía y que ahora parece humo. Pero el Dios que hace nuevas todas las cosas no está limitado por el tiempo. Él puede restaurar no solo lo que se cayó, sino lo que nunca tuviste. Él puede darte una paz que jamás conociste, un gozo que va más allá de lo que viviste, una madurez que no viene con la edad, sino con la rendición. Job es un testimonio viviente de esta verdad. Perdió todo: hijos, riqueza, salud, prestigio. Se cubrió de llagas, fue incomprendido por sus amigos, se sentó en la ceniza, en la humillación más profunda. Y aún así, en medio del silencio de Dios, no dejó de buscarlo. No entendía lo que pasaba, pero sabía que su Redentor vivía. Y cuando el proceso terminó, la Biblia declara algo poderoso. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Dios no solo lo restauró, lo bendijo con mayor gloria que la que había conocido antes. Esa es la especialidad de Dios. No volver al punto inicial, no simplemente darte lo que perdiste, sino llevarte a un lugar más alto, más profundo, más firme. Porque en el camino del quebranto, Él está formando algo que los años de abundancia jamás habrían podido forjar. Está cultivando fe, dependencia, sensibilidad espiritual, compasión. Está enseñándote a caminar por vista del cielo, no por apariencia humana. Y es en ese proceso donde debes tener cuidado de no comparar tu vida con la de otros. No todos están siendo trabajados en la misma área. Algunos parecen florecer mientras tú marchitas. Algunos conservan lo externo mientras tú pierdes visiblemente. Pero el trato de Dios contigo es personal, íntimo, preciso. Él sabe lo que hace. Sabe qué necesita caer para que puedas crecer. Sabe qué raíces deben ser podadas para que el fruto sea verdadero. No lo dudes. Si estás siendo trabajado por Él, es porque hay una cosecha que se aproxima. A veces, lo que sentimos como pérdida es en realidad un trasplante. Dios está removiendo cosas superficiales para plantar algo eterno. Está permitiendo
el despojo para darte vestiduras nuevas. Está dejando que la fachada se desmorone para que el templo interior se levante con solidez, porque Él no edifica sobre lo falso. Y si algo en tu vida fue construido sobre el miedo, el orgullo, la apariencia o la autosuficiencia, entonces sí, eso debe caer. Pero no por destrucción, sino por restauración. Recuerda lo que dice Isaías 61:3, una de las promesas más hermosas que Dios ha dado: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Él quiere darte. No solo consuelo, sino intercambio. No solo alivio, sino transformación. Porque el Dios que permite la caída también es el que unge con aceite fresco, el que recoge tus cabellos del suelo y te dice: esto no es el final, yo te estoy haciendo nuevo. Pero hay algo que Él necesita de ti: disposición, voluntad para entregarle lo que ya no puedes sostener, humildad para reconocer que necesitas ayuda, coraje para dejar que Él te reconstruya desde la raíz. No con fórmulas, no con frases bonitas, sino con una obra real del Espíritu Santo en lo profundo de tu ser. Una sanidad que comienza con la rendición y que termina con la restauración de tu identidad. No minimices lo que estás viviendo. No pienses que es solo un asunto biológico o estético. Dios puede estar hablando en esto. Puede estar permitiendo una caída para que dejes de mirar hacia afuera y comiences a mirar hacia adentro. Para que dejes de arreglar tu imagen y empieces a sanar tu interior. Porque cuando Él obra, lo hace desde lo eterno hacia lo visible, desde el corazón hacia el rostro, desde el espíritu hacia el cuerpo. Hoy quiero invitarte a creer que lo que parece pérdida puede ser el principio de una obra gloriosa, que lo que se cae puede ser la semilla de una restauración profunda, que el Dios de Job, de Joel, de Isaías, es también tu Dios, y Él no ha terminado contigo. Quizás no verás resultados inmediatos, quizás el cabello no volverá como antes, pero algo sí va a volver: tu fuego, tu visión, tu intimidad con Dios. Y cuando eso suceda, entenderás que esta pérdida fue solo el principio de un renacer. En un mundo donde todo se cae, donde lo que hoy brilla mañana se apaga, donde lo físico se transforma sin pedir permiso, hay una verdad que sostiene el alma como un ancla firme en medio del mar. Lo que Dios ha puesto en ti, lo que Él ha sellado con su espíritu, no se puede caer. Ni el tiempo, ni la enfermedad, ni la pérdida, ni el rechazo tienen el poder de arrebatar lo que ha sido establecido en lo eterno. Sí, es verdad que el cuerpo cambia, que la juventud se escapa, que el cabello cae, que los ojos ya no tienen el mismo brillo, pero hay algo en ti que no envejece, que no se debilita, que no se marchita: tu identidad en Cristo. Tu verdadero yo, tu esencia más profunda, está escondida en aquel que no se desgasta con los años. Por eso Pablo, con sabiduría divina, escribió en Colosenses 3:3: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa frase es una declaración poderosa. Tu vida, la real, la que importa, la que permanece, no está sujeta a lo que ves en el espejo. Está oculta en Dios. Y lo que está en Él está a salvo. Lo que está en Él está completo. Lo que está en Él jamás se pierde. Por eso, aunque por fuera estés decayendo, por dentro puedes estar siendo renovado día tras día. El enemigo quiere que midas tu valor por lo que se ve, por lo que tienes, por lo que otros aprueban. Quiere que mires el cabello que se cae y pienses: estoy perdiendo belleza, estoy perdiendo vitalidad, estoy perdiendo mi imagen. Pero Dios te dice: no estás perdiendo nada que yo no pueda transformar en gloria. No estás perdiendo lo que te define, porque tú eres mío, y lo que es mío nadie lo arrebata. Jesús mismo aseguró en Juan 10:28: y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la verdad que necesitas abrazar. Lo que el Padre te ha dado en Cristo no se cae, no se rompe, no se oxida, no se esfuma. Es eterno, irrompible, incondicional. Y esa identidad es lo que necesitas recordar cuando lo visible empieza a desmoronarse. La caída del cabello puede ser dolorosa para muchos, no solo por la imagen, sino por lo que representa, el paso del tiempo, la fragilidad, la vulnerabilidad. Pero en Cristo, la fragilidad no es una derrota, es un escenario para que su poder se perfeccione. Pablo lo entendió cuando dijo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja divina nos libera. Cuando lo visible se debilita, lo invisible puede fortalecerse como nunca antes, y ahí está el verdadero tesoro. El mundo nos enseñó a invertir en lo que se ve, a cuidar lo exterior más que lo interior, a temer la vejez, a disfrazar la pérdida. Pero el Evangelio nos llama a lo opuesto, a invertir en lo eterno, a cuidar el corazón, a abrazar el paso del tiempo como un testimonio de gracia, a ver la caída como parte del proceso de transformación. La palabra dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa es la verdad que debes declarar sobre ti. Aunque tu cuerpo cambie, aunque tu reflejo no sea el mismo, tu espíritu está siendo renovado. Dios no está enfocado en tu apariencia, está ocupado formando el carácter de Cristo en ti, moldeando tu corazón, refinando tu fe, cultivando frutos que no se caen, que no envejecen, que no desaparecen. Y cuando tú entiendes esto, cuando realmente lo crees, comienzas a vivir con una libertad nueva. Ya no te defines por lo que los demás ven. Ya no dependes de la aprobación externa. Ya no temes envejecer, porque sabes que lo más precioso en ti no se pierde con los años, se madura, se profundiza, se purifica. Recuerda las palabras de Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe, ese fuego interior, ese fruto que se cultiva en el alma, es lo que realmente vale. Y eso no se cae. Eso no se cae. Cuando mires el cabello que has perdido, o cuando veas los signos de los años en tu cuerpo, míralos con nuevos ojos. No como evidencia de derrota, sino como testimonio de lo que permanece. Como recordatorio de que lo que importa no está en lo superficial, sino en lo eterno. Como una señal de que, aunque todo en este mundo se sacude, tú estás firme en aquel que no cambia. La identidad en Cristo no es un concepto abstracto, es una realidad viva. Es saber que eres amado, adoptado, redimido, perdonado, sellado por el Espíritu Santo. Es entender que vales no por lo que haces, ni por cómo luces, ni por cuánto tienes, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y esa obra fue completa, finalizada, irrevocable. Así que levanta tu rostro, aunque te sientas vulnerable, aunque hayas perdido parte de tu fuerza, aunque veas que lo visible ya no brilla como antes. Levanta tu rostro porque en lo eterno estás siendo transformado de gloria en gloria, porque lo que hay en ti es más fuerte que lo que se ha caído de ti. Dios te mira con ojos de propósito, y mientras el mundo mira lo que se fue, Él mira lo que están haciendo. Una fe firme, un corazón rendido, una identidad que no depende de los espejos, sino del Espíritu. Y eso, amado, amada, eso no se puede caer jamás. Hay algo profundamente hermoso en el ciclo de la creación que Dios estableció. Nada muere sin dar lugar a algo nuevo. Nada cae sin un propósito de resurrección. La naturaleza misma lo testifica.
Las hojas se desprenden en otoño, los campos se secan, los árboles parecen muertos. Pero no lo están. Están esperando, están dejando ir lo viejo para que brote lo nuevo. Y así también obra Dios en nuestras vidas. A veces permite que ciertas cosas caigan no para castigarnos, sino para preparar el terreno del alma para un renuevo espiritual. Lo que hoy se cae, incluso el cabello, puede ser el anuncio silencioso de que algo nuevo está por nacer en ti. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, no hablaba desde una posición de comodidad o éxito humano. Hablaba desde el quebranto, desde la experiencia real del sufrimiento, del desgaste físico, de la humillación. Y aún así, dijo con firmeza: por tanto, no desmayamos. El interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. ¡Qué palabra tan poderosa! El interior, ese espacio secreto donde Dios trabaja cuando nadie más lo ve, donde Él siembra, poda, limpia, riega, hasta que el alma comienza a florecer otra vez. Puede que el mundo no note ese proceso, puede que quienes te rodean solo vean lo que has perdido, lo que ya no brilla, lo que ya no impresiona, pero Dios no está enfocado en las ramas. Él está trabajando en las raíces, porque sabe que si la raíz es fuerte, todo lo demás volverá a crecer. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y esa no es una promesa para los que nunca se quebraron. Es una promesa para los que permanecen plantados en Él, aunque el viento sople, aunque la lluvia golpee, aunque el suelo tiemble. Porque lo que está enraizado en Dios siempre vuelve a dar fruto, siempre vuelve a levantarse. Tal vez esta etapa de pérdida, esta estación de caída, sea justamente eso, una poda divina. Un invierno del alma que prepara la primavera de tu espíritu. Dios no es un jardinero descuidado. Él no corta por crueldad. Él poda con precisión. Y cada cosa que quita, cada parte que permite que caiga, es para dar espacio a algo más profundo, más verdadero, más eterno. Jesús enseñó esta verdad en Juan 15, cuando dijo que el Padre es el labrador y que a todo pámpano que lleva fruto, lo poda para que lleve más fruto. ¡Qué paradoja! No se poda lo muerto, se poda lo vivo, porque Dios ve el potencial, porque Él conoce lo que puede surgir si estás dispuesto a pasar por ese proceso. Y ese proceso, aunque doloroso, tiene un propósito glorioso: la renovación. Dios no te quiere igual, no te quiere como antes, te quiere nuevo, te quiere maduro, te quiere limpio de lo que antes te ataba, de lo que antes te detenía, de lo que antes era solo apariencia sin profundidad. Y si para eso debe permitir que algunas cosas se caigan, como el cabello, como ciertas relaciones, como ciertas seguridades, lo hará. No por indiferencia, sino por amor. El profeta Isaías lo expresó de forma sublime en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esa es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿No lo percibes? ¿No ves que en medio de esta pérdida Él está obrando algo nuevo? Puede que no lo veas con tus ojos todavía, pero en el mundo invisible ya está brotando. Ya hay raíces extendiéndose, ya hay semillas rompiendo la tierra, ya hay brotes que pronto verán la luz. Y ese renuevo no será como lo de antes, será mejor, porque vendrá de un lugar más profundo, vendrá de un alma quebrada y sanada, de una fe que no depende de lo visible, sino de la fidelidad de Dios, de una vida que ha sido vaciada de orgullo para ser llena de gracia. No menosprecies tu proceso, no subestimes lo que Dios está haciendo solo porque no es visible aún. Los mayores milagros ocurren en lo secreto, en lo oscuro, en lo oculto. El vientre donde se forma la vida no es un lugar visible, es un lugar escondido. Así también Dios forma su obra en ti, en lo interior, en el silencio, en la fe,
Y cuando finalmente brote, cuando lo nuevo empiece a salir a la superficie, no será superficial. Será genuino, será firme, será fruto de lágrimas, de oración, de dependencia. Y entonces entenderás que esta pérdida fue una transición, que lo que cayó dio paso a lo que debía florecer, que Dios no se olvidó de ti ni te desechó, sino que te estaba preparando. Así como la semilla debe morir para dar fruto, así como el grano debe caer al suelo para multiplicarse, así también ciertas cosas en ti han tenido que ser soltadas para que otras puedan nacer. Y eso no es debilidad, es madurez, es obediencia, es confianza en que Dios sabe lo que hace. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta caída, la que hoy te duele, la que no comprendes del todo, puede ser el principio del fruto más abundante que has dado jamás. Por eso, no llores solo por lo que se va. Agradece también por lo que viene, porque Dios no está destruyendo, está sembrando, no está terminando, está comenzando. Y lo que Él comienza, lo completa. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Cada palabra, cada historia, cada imagen fue sembrada con la esperanza de que algo en ti despertara. Tal vez empezaste escuchando esta palabra preocupado por lo visible, por lo que tus ojos ven caer en el espejo. Pero ahora sabes que la verdadera caída que debe inquietarte no es la del cabello, sino la del alma cuando se aleja de su Creador. Dios ha estado hablando, no con gritos, no con tormentas, sino con susurros, con señales, con ternura, porque Él no quiere que vivas atrapado en lo superficial, quiere que vuelvas, quiere restaurarte, quiere revelarte que lo que parecía pérdida es en realidad un llamado. Y ese llamado es ahora. No esperes a que todo colapse para reaccionar. No sigas viviendo sin escuchar la voz de aquel que conoce cada fibra de tu ser. Él está a la puerta, tocando con misericordia, clamando por tu atención, no para condenarte, sino para abrazarte, no para reprocharte, sino para devolverte la vida. Hoy puedes responder, hoy puedes decir, Señor, te necesito. Te entrego no solo lo que se ha caído, sino lo que nunca supe sostener. Tómalo todo, restaura lo que soy, hazme nuevo desde adentro. Porque cuando Dios entra, nada quedó igual. Cuando su presencia llena tu vida, incluso lo que se perdió deja de doler. Y aunque no todo vuelva a crecer, todo volverá a tener sentido. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Que el Señor te bendiga, que su paz te envuelva, que su renuevo llegue como lluvia sobre tierra seca, y que su voz, esa que ha estado hablándote aún en medio del silencio, nunca más se apague en ti.